Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Les bendecimos en el nombre de Jesús, también bendecimos en el nombre de Jesús a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Les traigo un mensaje hoy. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Dios el que verdaderamente guíe mis palabras y prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir su palabra. Padre amado, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos ahora que tú realmente guíes cada palabra que salga de mi boca, Señor. Prepare las mentes y los corazones de todos aquellos que habemos de escuchar esta palabra para recibirla, Señor, y atesorarla en nuestros corazones, Padre, y ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Sí, el mensaje que traigo hoy le puse por título El Dios verdadero. Nosotros tenemos lo que creemos en Jesús. Los que hemos recibido a nuestro Dios como Señor y Salvador Jesucristo, tenemos la gran bendición de poder contar con el conocimiento, con la ayuda y con la presencia del Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios que sea verdadero, solo Él. En su palabra, la palabra de Dios que es la Biblia, Él dice, ahí en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. En Apocalipsis 1:8 dice, ahí dice Señor Jesús, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios tiene poder para bendecirte. Tienes que tener esto bien claro. Él tiene poder para bendecirte, para cambiar tu lamento en baile, tu lloro en alegría. Él tiene todo el poder. Él es todopoderoso. Pero sobre todas las cosas, Él tiene poder para librarte de la muerte, para librarte de la condenación eterna, para resucitarte y para darte vida eterna. Él es el Todopoderoso, el único que tiene poder para enfrentar la muerte, para derrotar la muerte que ya la derrotó, para destruir las obras de la muerte, el imperio de la muerte y las obras de Satanás el diablo. El único que tiene poder es el Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero. Cualquier otro Dios que prediquen en el mundo es un Dios falso. Cualquier otra religión es una religión falsa. Los poderes que se manifiestan detrás de esos dioses y en esas religiones son poderes que están amparados por las tinieblas. Detrás de esos dioses se manifiestan entidades demoníacas y el mismo Satanás, el diablo. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios verdadero. Es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él lo sabe todo. La sabiduría proviene de Él. No hay sabiduría que esté al alcance del hombre, no hay revelación, no hay nada que tenga que ver con el conocimiento,
con la ciencia que no provenga de él. Todo proviene de él. Lo que el hombre ha descubierto a nivel científico, lo que el hombre ha descubierto, tienes que entender que los científicos estudian y descubren leyes, estudian y descubren fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Descubren, no crean. Los científicos no son creadores de la creación. El único creador de la creación es el Dios Todopoderoso. Si vas a la Biblia, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los científicos no crean. Ellos son investigadores de los procesos naturales, de los fenómenos químicos, de los fenómenos físicos. Ellos estudian para conocer, para desentrañar los misterios de la creación de Dios. Pero ellos no crearon esos misterios, ellos no crearon esas leyes, ellos no crearon la creación. La creación tiene un creador, un único creador, que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, tienes que entender que toda sabiduría realmente proviene de lo alto. En Romanos 11, 33 y 34 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Aquí está hablando ahora de cosas más profundas, de cosas espirituales. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién va a donde está Dios? ¿Quién tiene la potestad de estar a la altura de Dios? De poder entender, de escudriñar el corazón de Dios, de poder entender la profundidad realmente de su sabiduría, de los misterios de Dios. ¿Quién tiene la capacidad de estar a la altura de la mente del Creador y poder aconsejarle? Nadie. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la bendición, de todo lo bueno. Es el Dios vivo y verdadero. En 1 Corintios 2, del 9 al 11 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que toma la profundidad de las riquezas y de los misterios de Dios y se las revelan a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Jesucristo dijo, quien guarda mi palabra, quien obedece su mandamiento, dice que ese es el que le ama. Y a ese que le ama, entonces su Padre y él le amarán. Esto de que yo amo a Dios y hago lo que me da la gana, eso no es amar a Dios. Amar a Dios no es un sentir ni es un decir. Amar a Dios es una decisión de vida, una decisión de estar bajo las enseñanzas, bajo los mandamientos, bajo las instrucciones, bajo la voluntad de Dios verdadero. Amar a Dios es guiarse, es tener un Señor. Cuando tú dices que Jesús es tu Señor, pues entonces tú no eres Señor de tu vida. Jesús es Señor de tu vida. Tú no guías tu vida. Él guía tu vida. Él guía tus pasos. Tú no te guías por tus decisiones, por lo que te gusta, por lo que tú quieres. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y la carne humana fue vendida al pecado y está corrompida, está caída. Por lo tanto, tienes que guiarte por la palabra de Dios.
tiene que guiarte por las enseñanzas de Dios, tiene que guiarte por los mandamientos de Dios, no porque los entiendas. Dios no te está mandando a entenderlo, Dios te está mandando a obedecerlo. Mas aún así, en su inmensa misericordia, te da revelación a tu mente, te da revelación a tu espíritu, para que tú alcances entendimientos que antes de conocerlo, que antes de amarle, que antes de seguirle, tú no tenías. Él ahora te hace partícipe de esas riquezas que son espirituales, que son celestiales y que no están al alcance de las manos de aquellas personas que viven de espaldas a Dios. Y aunque se las pongas delante, ellos no van a entenderlas, no la van a recibir porque no la van a entender, porque su mente humana, por muy brillante que sean, por muy eruditos que sean, su mente humana es incapaz de poder recibir las revelaciones que vienen de lo alto. Esto solamente se puede recibir si has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, has entregado tu vida a Él y el Espíritu Santo viene a morar en ti. A través de esa condición es que podemos recibir la revelación y las riquezas de la sabiduría de Dios que desciende de lo alto y que el mismo Espíritu Santo hace que se revelen a nuestro espíritu. Solamente de esa manera es que podemos recibir estas riquezas celestiales. No hay manera humana de poderlo hacer, porque son celestiales, espirituales y sobrenaturales. Solamente a través de esta vía y de este método es que nosotros podemos recibirla una vez vivificados nuestros espíritus y recibido el Espíritu Santo de Dios. De la única manera que se puede recibir y que se puede entender. Ahora, es importante saber que hagas lo que hagas, porque hoy en día hay mucho engaño. Quiero hacer un paréntesis y pararme aquí. Hay mucho engaño, y engaño incluso que está entrando en la iglesia cristiana. Porque hablaba los otros días con una persona, me ha llegado a mí que quiero mucho, que decía, desgraciadamente, hay un refrán en el mundo que dice que calla otorga, que calla otorga. Y cuando se hace silencio ante la injusticia, ante la maldad, pues estamos otorgando que esa maldad y que esa injusticia avance, aunque no estemos de acuerdo. Ojo, yo no estoy diciendo que estés de acuerdo con esa maldad y con esa injusticia, pero se ha adoptado la opción de callar. Vamos a callar y vamos a dejar todo en manos de Dios. No, tú eres copartícipe de la obra de Dios en la tierra. Si tú eres nacido de nuevo, tú eres copartícipe de la obra de Dios en la tierra, tú eres embajador, tú eres enviado de Dios en la tierra para hacer su obra. Y parte de su obra es que te levantes en contra de la injusticia. Yo no estoy diciendo que te conviertas ahora en un luchador social, ni te vuelvas un político. Si tú lo quieres hacer, ese es tu problema. Pero sí te estoy diciendo de que tú no puedes estar de acuerdo con la injusticia y que tienes que denunciarla. Es arbitrario que se hagan leyes para defender especies en el mundo. Hay leyes, por ejemplo, para proteger tortugas en extinción. Se secan las playas para proteger los huevos de la tortuga, donde un día, si el huevo llega a feliz término, de ese huevo va a salir una tortuga. Ese huevo que fue fecundado no tiene nada, lo que tiene es la fecundación de un huevo. Ahí está el huevo, el embrión, que se va a formar, que se va a desarrollar para un día. Ese embrión que se va a formar y se va a desarrollar un día, ese huevo que fue fecundado, después que se desarrolle y se forme bien, se llega a feliz término, de ahí nazca una tortuguita y la especie se preserva. Se hacen leyes. Si te cogen dañando un nido de esa tortuga, pues tienes años que vas a pagar de prisión como un criminal. También se protegen a sí mismos aves. Igual, un huevito de un ave fecundado, porque la especie está en extinción. Un huevo que si llega a feliz término, el mismo proceso de la tortuga,
un día de ese huevito nacerá un ave para que no se extinga la especie, y así muchas especies de aves, de reptiles, de mamíferos que son protegidas para que no se extingan, y también de peces. Pero qué contrariedad, qué arbitrariedad, que al mismo tiempo se establecen leyes para abortar la vida humana en el vientre de una madre. Se establecen leyes, se aprueban, se hace legal el asesinato de un ser humano en el vientre de la madre. Porque se va a proteger una especie. Cuidado, no destruya la tortuga. Estás defendiendo un huevo que si llega a feliz término, de ahí saldrá una tortuga. Pero no eres capaz de defender el embrión en el vientre de una madre, que también es para que se desarrolle y de ahí nazca un ser humano. Y cuando tú estás abortando, lo que estás haciendo es dándole terminación, cortando la vida que está formada, porque está formada una vida ahí. Ahí hay ADN humano, ahí hay células humanas en desarrollo de lo que va a ser un futuro hombre o una futura mujer cuando le toque nacer, cuando llegue a feliz término. Cuando se establece un aborto, justo lo que se está impidiendo de que ese ser que está en formación, ese ser humano, llegue a feliz término. Es como si ahora yo me metiera en un nido de tortuga y rompiera sin querer un huevo. Pero en este caso no es sin querer, es queriendo, amparado por leyes humanas. Si tú sin querer rompes un huevo, puedes cumplir años de cárcel y vas a juicio. Y si en el mejor de los casos no cumplieras años de cárcel porque fue sin querer, de hecho vas a pagar una multa grande y vas a pasar por un proceso que no va a ser nada agradable. Pero qué contrariedad, que no es lo mismo contra la vida humana. Pues se establecen leyes injustas, se establece injusticia. Cuando callamos, otorgamos. Y entonces se toman y se dan conceptos y redefinen entonces lo que es un ser humano para tratar de encubrir la maldad. Es decir, perfeccionan la maldad, encubren lo que están haciendo. No, eso no es un ser humano. Todavía no es un ser humano. Es un feto, todavía no es un ser humano. Hay sangre en ese embrión. Ya late el corazón. Hay tejido nervioso. Hay tejido óseo. Se está formando. Pero dicen que no es un ser humano. Hay ADN humano. Son células humanas que está formando. Y está cortando la vida. Pero todo lo enmascaran científicamente para tratar de disuadir la opinión pública, de disuadir a las personas con nuevas redefiniciones de lo que es la vida, de lo que es un ser humano. Así está el mundo de hoy, están redefiniéndolo todo. Por eso hay falta de identidad, porque tratan de redefinir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Lo que define un hombre es realmente el sexo con lo que nace, no lo que quiera pensar. Y lo que define una mujer es el sexo con lo que nace. Ahí están los cromosomas XY para el varón, XX para la hembra. En el principio, varón y hembra Dios los creó. Pero toda esta redefinición y toda esta locura que hay en la humanidad, que responde a un sistema que lo que pretende es manipular a las masas a nivel mundial. Y como único lo puede hacer justamente es teniendo a millones de personas a nivel mundial sin identidad, viviendo en una mentira, viviendo en una atmósfera mentira, sin identidad. Las personas hoy en día se están educando sin saber realmente qué son, porque es de niños en la escuela, que se supone que la escuela es para que vayan a aprender cosas que les sirvan para la vida, pues justamente le están enseñando cosas que los van a deformar para toda su vida. Desgraciadamente esto está sucediendo y vemos entonces personas que dicen que son perros, otros que son pájaros, otros que dicen hombres que son mujeres, mujeres que son hombres, y hay algunos que dicen hasta que son extraterrestres y no sé qué cosa más. No se sabe ni cuántos grupos de gente hay,
ni cuántas formas de género que están cada día inventando uno nuevo. Y todo esto es justamente un sistema que está provocando un gran sentimiento de falta de identidad en la humanidad. Ante tal injusticia no se puede callar. La gente calla ¿por qué? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? A que te enajenen, a que te aparten, a que te rechacen, a que te maten. Cuando tú naciste en Cristo, tú renunciaste a esta vida. Si estás apegado a esta vida, estás aferrado a ella con dientes y uñas, cabe la pregunta entonces realmente decir, ¿realmente renunciaste a esta vida? ¿Estás seguro que renunciaste a ella? Si te aferras a ella con todo tu ser. Porque los primeros cristianos, los primeros discípulos, los apóstoles, ellos fueron capaces de sacrificar sus propias vidas con tal de que este evangelio, de que esta palabra de salvación llegara hoy a nuestras vidas y que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos esta gran riqueza. Pues hoy desgraciadamente está entrando toda esta filosofía y todo este mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una política, hay un sentir de ser extremadamente agradables con las personas para que vengan a la iglesia, para que vean que los cristianos realmente no somos malos, ni hacemos excepción de personas, ni discriminamos a nadie. Nosotros no somos malos porque nosotros queremos ser como nuestro Señor Jesús. Nosotros no hacemos excepción de personas porque Él nos enseña a amarlo a todos, sin distinción ni de raza, ni de sexo, ni de condición social. Nosotros aceptamos a todos los hombres, le amamos con el amor de Cristo. Ojo, con el amor de Cristo, no con el amor del mundo. El amor del mundo es un amor mentiroso, que dice que vengan todos, que entren todos y que siga siendo como está. De todas maneras Dios te ama y Él te conoce. Entonces diríamos que el ladrón puede seguir siendo ladrón dentro de la iglesia. Diríamos entonces que un terrorista podría ser terrorista dentro de la iglesia. Porque si no vas a cambiar, o estás pretendiendo que no cambien uno porque te conviene, y otros si tienen que cambiar porque si te conviene que cambien, pues entonces lo que estás haciendo es manipulando la iglesia. La iglesia no es un instrumento del mundo. La iglesia es parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Ustedes pertenecen al reino de los cielos. Ustedes son embajadores y sacerdotes en la tierra. Nación santa, pueblo escogido, llamados aparte de este mundo. No a confabularse con el mundo, sino aparte de este mundo para hacer la obra de Dios. Tienen que ser luminares en el mundo. Tienen que ser diferentes. Tienen que marcar la diferencia. Pero como los hombres quieren vivir en su maldad y en su podredumbre, pues entonces lo que hacen es que rechazan a Dios. Y como se sienten mal porque la iglesia realmente hacer la distinción, hacer la diferencia, hacer realmente lo que Dios quiere ser, pues esa iglesia santa, aunque ellos la miren de lejos o de cerca como quiera, a ellos eso le molesta. Porque le está señalando y les está describiendo que viven en impiedad, en corrupción, en maldad. La iglesia es el instrumento de Dios en sus manos para bendecir la tierra. Él tiene todo el poder para bendecir al hombre. Tiene todo el poder para redimir al hombre. Tiene todo el poder para salvar al hombre. Tiene todo el poder para cambiar el lloro del hombre en alegría. Si el hombre acepta a Jesús como Salvador, si el hombre se arrepiente de sus pecados, si el hombre acepta a Jesús como Señor y Salvador, deja que venga a su vida y se establezca como Señor y Salvador en su vida. Si hace eso, entonces
todo ese poder de Dios hace el milagro de que tú puedas huir de la muerte eterna y puedas venir a la vida eterna. Solamente así. No hay otro. Solo Jesús puede hacer este cambio. La palabra de Dios dice, el mismo Jesús Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Solamente en Él está la vida eterna. Solamente Él es el camino al Padre. Solamente Él es la puerta por la cual podremos entrar a la vida eterna. No hay otro Dios. No hay otra religión. Solo Jesús. No es un hombre más, no es un maestro más, no es un profeta más. Él es el Señor. Es el Cordero de Dios, pero Él es el Señor. Él es el Rey eterno. Solo Jesús es el Dios vivo y verdadero. Jesús nos enseña. Mira qué importante. En Mateo 6, de 9 al 10, y quiero tomar este pasaje. Él dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Aquí no está diciendo que se haga la voluntad de los presidentes, ni que se haga la voluntad de las corporaciones, ni se haga la voluntad de los hombres ricos millonarios que quieren manipular el mundo y guiarlo según sus conveniencias. Aquí está diciendo, hágase tu voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos. Como en el cielo, también se haga en la tierra. Lo que tenemos que validar, eso somos justamente aquellos que hemos nacido de nuevo, la iglesia de Cristo. Si te consideras nacido de nuevo, tú tienes que hacer validar que esa voluntad se haga en la tierra. Es a través de ti, es a través de mí, de nosotros, que esa voluntad se establece en la tierra. No hay otra manera. Nosotros somos copartícipes, somos colaboradores de la obra de Dios aquí en la tierra. Obra que preparó de antemano ante la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, no es que te vas a sentar a esperar a que las cosas se hagan solas, porque Dios envía un ángel, porque ya Dios te envió a ti. Si tú eres un ser nacido de nuevo, si tú eres un discípulo de Jesús, que es lo que Jesús vino a hacer, tú eres el que tienes que hacer la obra. Tú eres el que te tienes que levantar en contra de la injusticia, en contra del mundo y en contra de la psicología del mundo que está entrando en la iglesia. Eres tú el que te tienes que levantar. Si eres un verdadero discípulo de Jesús. Y no puedes callar, porque cuando callas otorga y permites que la maldad y que las tinieblas avancen. Si tú eres un hijo de Dios, te tienes que parar firme y tienes que hacerle frente. Si eres un verdadero hijo de Dios. Que vas a ser perseguido, Jesús te lo enseñó. Que vas a ser criticado, Jesús te lo enseñó. Que puedes perder la vida por causa de ello, Jesús te lo enseñó. La obra de Dios no le agrada a las tinieblas, pero aún así tú tienes que hacer la obra de Dios. Cuando tú haces la obra de Dios, las tinieblas se levantan en tu contra, pero aún así tú estás llamado a hacer la obra de Dios. Esto no es opcional, o la haces o no la haces, o predicas o no predicas, o vives conforme a los mandamientos de Dios o no vives conforme a ellos. O no formas parte de la maldad y del pensamiento del mundo que quiere corromperlo todo, incluso las iglesias, o formas parte de la maldad y del pensamiento del mundo que quiere corromperlo todo, incluso la iglesia. Recuerda, tú tienes un Señor y tienes un Rey que se llama Jesús. Él te manda a vivir en paz con todos los hombres siempre y cuando esté al alcance de tu mano. Si te obligan a idolatrar, tú no tienes que estar en paz con ese hombre que te quiere obligar a idolatrar.
De hecho, Dios aborrece la idolatría con todo su ser. No porque estés en una iglesia y haya ídolos, tú vas a ser perdonado. Si tú participas de esa idolatría, pues esa idolatría va a ser condenada. La iglesia católica está plagada de ídolos, de idolatría, está plagada de doctrina falsa y de herejía. No importa quién esté al frente, es más, el que está al frente está usurpando un lugar que solamente le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único realmente vicario de Cristo en la tierra. Y el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, nadie más. Nosotros vamos en oración directo y nos presentamos delante del trono de la gracia, confiando en nuestro Señor Jesús, que está vivo y está sentado a la diestra de Dios. No está muerto. Se predica mucho que murió en una cruz, pero también hay que predicar que resucitó al tercer día y que venció a la muerte y que venció al imperio de la muerte y a Satanás el diablo. Y lo puso por estrado debajo de sus pies. Él venció y venció para nosotros, para todo aquel que cree en Él como Dios, Señor y Salvador. Por eso venció, para rescatarnos de la muerte y para darnos vida eterna. Para eso venció. Pero tenemos que ser participantes de sus obras y tenemos que dejarnos transformar por Él. No podemos tratar de engañarle porque todo lo sabe. En Gálatas 6:7 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. No trates de engañar a Dios. No puedes hacerlo. Él sabe lo que hay en la mente y los corazones de los hombres. Y qué triste que un día todos vamos a estar allí en su presencia, delante de nuestro Redentor. Ojo, el único Redentor que tiene la iglesia cristiana es Jesús. No hay corredentores ni corredentoras. Eso es una herejía. María, la madre de Jesús, tuvo el gran honor de llevar en su vientre a Jesús. Escucha esto. Y fue un instrumento en que Dios escogió por su humildad. Lo escogió para que llevara en su vientre el santo ser que había de nacer. Y fue virgen hasta el momento en que nació Jesús. Cuando Jesús rompió la matriz de María, ya dejó de ser virgen. María, dentro de los hijos de los hombres, estoy hablando antes de recibir a Jesús como Salvador. Seguro que ella lo recibió, que es más que ella. Pero sin recibir a Jesús como Salvador, no era la mayor entre los hijos de los hombres. Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer, el mayor de ellos es Juan el Bautista. De los nacidos de mujer. No puso a nadie más, no puso a Moisés, no puso a Elías, a Eliseo, no puso a Isaías, no puso a María, no puso a nadie. Puso de los nacidos de mujer. El mayor es Juan el Bautista. Ahora, de los nacidos de agua y de espíritu, el más pequeño de ellos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? No. Porque trae la identidad del Salvador. Porque la sangre de Cristo lo redimió. Porque la sangre de Cristo lo santificó. Porque la sangre de Cristo lo lavó y le perdonó sus pecados. Y hace de él un ser nuevo. Y hace entonces que cuando resucite, ese ser traiga la imagen de segundo Adán, que es Jesús. Porque está bajo la sangre del Cordero de Dios, porque está bajo este pacto eterno de la gracia y de la misericordia de Dios. Por eso que el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. No porque la obra de Juan el Bautista fuera pequeña, porque él vino para preparar el camino delante de Jesús. Él vino a predicar la palabra que le fue dada, de arrepentimiento y de prepararse a recibir a aquel que había de venir después de él, que es el que traía el mensaje de salvación, que es el que venía a hacer la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Él preparó el camino delante del Señor. Juan el Bautista.
Sin embargo, no es corredentor de Jesús. Hay un solo redentor. Por lo tanto, eso de corredentora es una falsa, es una herejía realmente delante de Dios. Un día todos vamos a estar delante de Dios. No te pienses que vas a escapar porque tengas un Dios falso, porque tengas un ídolo o porque incluso hayas hecho de María un ídolo. María, la madre de Jesús, no te ha mandado a que tú hagas de ella un ídolo. Y estoy seguro que un día estemos ante ella no va a probar nada de eso. Porque cuando a Jesús le fueron a preguntar qué iban a hacer cuando él iba a hacer el milagro en las fiestas de convertir el agua en vino, que le preguntaron a María, ella dijo, hagan lo que él dice. Es decir, como madre, yo tengo mi honra como madre de Jesús, la madre del verbo hecho carne. Yo quiero que tú entiendas que María es la madre del verbo hecho carne, del verbo que se encarnó, no es la madre de Dios. Dios, como ya te lo leí, no tiene principio ni final de días. Antes de él no fue nadie y después de él tampoco nadie habrá. Es el principio y es el final. Y María también tiene que estar debajo de la sangre del Cordero Redentor de Dios. Porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Dentro de ese todos está María. Y es una gran bendición y una gran misericordia y justicia que esté dentro de eso todo. Porque si la apartas de ahí, es como si tú la quisieras eximir de la obra de redención y de salvación que trajo justamente el santo ser que ella tuvo en su vientre durante 9 meses. Por lo tanto, es una gran injusticia que la quieras separar. Porque todos pecaron, pero la gracia y la misericordia y la salvación viene a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, ¿quién más que ella no se merece ser redimida por la sangre del mismo ser que ella tuvo en su vientre durante 9 meses y que ayudó a criar y que se formara un hombre? Es una persona que merece honra, como merece honra Juan el Bautista y otros muchos más seres de la palabra de Dios, como merecen honra los apóstoles, que son parte de los 24 ancianos que te habla la Biblia, que van a estar centrados en 24 tronos. 12 que representan la tribu de Israel y 12 que representan a los apóstoles, los 24 ancianos, que dice que tienen 24 tronos delante de Dios. Te habla de eso Apocalipsis. Merecen honra, pero nadie es corredentor. Redentor solamente tenemos uno, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Uno solo fue el que descendió del cielo, uno solo se hizo carne, uno solo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Uno solo derramó su sangre justa, santa, perfecta, para expiar a toda la humanidad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solo Él. Por lo tanto, todos un día vamos a estar delante de Dios, grandes y pequeños. No importa si eres multimillonario, no importa si eres el rey de una nación, no importa quién tú eres o quién te creas. Todos un día vamos a estar delante de Dios. No importa si logras escapar a Marte, si te logras ir a Júpiter, si te logras ir a Alfa Centauri o cualquier galaxia o cualquier estrella. Suponte que el ser humano logre desarrollar una tecnología que se vaya a las estrellas y haga colonias en estrellas. La Biblia lo dice claro en Habacuc, que si tuvieses alas como las águilas, que te remontes a las estrellas, aún de allí yo te haré regresar. Tú no te puedes esconder de Dios, como si te vas a la galaxia más distante. Cuando Dios venga a establecer su juicio, Él lo va a establecer. Y todos vamos a comparecer delante de Él. Todos. No importa cuán pequeño o cuánto poder tengas, todos vamos a estar delante de su trono. Ahí en Apocalipsis 20, versículo del 11 a 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Escucha, porque esto es muy importante. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando naces de nuevo, dice la palabra de Dios que eres inscrito en el libro de la vida. Si no te eres hallado en el libro de la vida, vas a ser lanzado al gran lago de fuego, junto con el Hades, junto con Satanás el diablo, junto con el infierno. Todo va a ser lanzado al gran lago de fuego y de azufre. Esta es la muerte segunda. Solamente van a pasar a la vida eterna, solamente reinarán por toda la eternidad con Jesucristo, vivirán por toda la eternidad con Jesucristo aquellos que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, piensas realmente, la Biblia lo revela, es la palabra de Dios, y Dios no dice mentiras, no tiene por qué mentir, ni en él hay sombra de variación. Cuando Él enseña una cosa, establece una cosa, no lo hace porque realmente quiere más para nosotros. Nos está previniendo, esto te está previniendo. ¿Tú crees que algún Dios falso te va a cubrir en ese momento? ¿Tú crees que alguna gente poderosa te va a cubrir en ese momento? Satanás, el diablo, el padre de toda mentira, el gobernador de las tinieblas, el que tiene engañado a este mundo, el rey de los reinos de este mundo, que tiene engañado a este mundo, que lo tiene deslumbrado, que le concede cosas, que le concede poder, que le concede riquezas a los hombres, que le concede fama, con tal de comprar la vida de los hombres, que sean sus servidores, que sean sus seguidores, que sean sus esclavos, que sean sus siervos. Él hace todas estas cosas, hace milagros engañosos. Ese mismo diablo va a ser arrojado al gran lago de fuego y azufre. Ese que muchos hombres hoy tienen como que los cubre, como que es su fuente de bendición y pactan con él. Que irónicamente esos hombres dicen que no creen en Dios, pero hacen pacto con el diablo. Ese mismo diablo va a ser lanzado al gran lago de fuego y azufre. ¿Qué te va a proteger de la ira de Dios? ¿Qué te va a guardar? ¿Dónde te vas a esconder? ¿A dónde vas a huir? ¿Cómo vas a poder eludir ese día en que todos, grandes y pequeños, vamos a estar en la presencia de Dios? La única manera de poder huir de la muerte eterna y poder ganar vida eterna es Jesús. Para eso vino. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Para eso nació. Esa era su misión. En la cruz, Él llevó los pecados de toda la humanidad. Para que todo aquel que en Él crea no venga a condenación, sino que pase de muerte a vida. Todo aquel que en Él crea como Señor y Salvador. Todo aquel que crea que Él murió y derramó su sangre para expiar, para redimir, para limpiar los pecados. Todo aquel que crea que no solo murió, sino que resucitó al tercer día y que se levantó de la muerte. Y que así como se levantó, todo aquel que en Él crea también tiene esperanza de ser levantado y de ser resucitado para vida eterna. Todo aquel que en Él crea, pero también que confiese sus pecados y que se arrepienta de sus pecados. Y que tenga a Jesús en su vida no solamente como el Cordero, no solamente como el abogado, no solamente como el que intercedió por Él, como el que tomó su lugar por Él en la cruz, sino también que lo tenga como Señor, como Rey de su vida. Todo aquel que en Él crea, se arrepienta de sus pecados y tenga a Jesús como Señor y Salvador, dice que no vendrá a muerte, sino que pasará de muerte a vida. Jesús dijo,
Y con esto quiero terminar. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de vida que Él nos trae. La palabra que nos santifica. La palabra que nos limpia. La palabra que nos renueva. La palabra que hace que nuestra imagen se conforme a la imagen de Jesús. Desde este lugar te deseo que Dios te bendiga, que bendiga tu vida. Que si aún no has conocido a Jesús y si aún no te has entregado a Él, pues este puede ser tu momento. Te exhorto que hagas una oración ahí donde estás, que le confieses tus pecados a Él, que te arrepientas, que le pidas que venga a tu vida, que te ayude a cambiar, que te ayude a recibirlo y que Él se constituya en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén.